se relacionaría con delincuencia organizada y sería meritorio ahí el vinculado a prisión oficiosa, perdón. De ahí la relevancia, les digo, de las palabras operaciones, consecuencias en correlación con otros artículos del Código Nacional de Procedimientos Penales. Aquí, el 167 en específico, nos habla de la prisión oficiosa. ¿Cuándo se aplicará la prisión oficiosa? Cuando las cifras o valor de los comprobantes fiscales, ya lo referíamos, superen 3 veces lo establecido en la fracción tercera del artículo 108 del Código Fiscal de la Federación. Aquí puse total aproximado, pero no es aproximado, en realidad es exacto. Se traduce en 7,804,230 pesos. No sé por qué no fueron 6, por qué no fueron 8, simplemente así viene consignado expresamente en el 108, bueno, traducido en 3 veces, pero hay otro ordenamiento no recuerdo si es en el 83, que expresamente establece este numeral, esta cantidad. ¿Sale? Siguiendo con el tema, vamos a pasar al tema de las tesis. Veo que todavía no tienen preguntas. No sé si esté todo claro o si se van a esperar al final, pero si gustan irlas dejando, por favor, si es que las hay. Bueno, ya hemos repetido en varias ocasiones que una tesis aislada se diferencia de una jurisprudencia y que la aislada es orientadora, mientras que la jurisprudencia es obligatoria. Ahora, lo que no sé si he mencionado, no recuerdo, bueno, pero en cuanto a la obligatoriedad de la jurisprudencia, depende de quién la emites, de ahí para abajo, tomando en cuenta o imaginándose una pirámide. Si la emite en pleno, pues será de la Corte, será obligatorio para todos de ahí para abajo. Si la emite una sala, de ahí para abajo. Si es un colegiado de circuito, pues obligará a todos los órganos de ahí para abajo de su circunscripción territorial. Modos de sentar jurisprudencia, pues ya hablamos contradicción de tesis, reiteración, sustitución. Yo les recomiendo que cuando estén construyendo sus conceptos de impugnación, lean las contradicciones de tesis y si es por reiteración, vean algunos, a lo mejor 1 o 2 de los amparos directos, quizá, para que se percaten y puedan construir mejor, ver si aplica o hay cierta identidad en cuanto a la cosa o la petición de su asunto en particular. Empezar explicando lo de la tesis de jurisprudencia, la segunda de ellas es de jurisprudencia. Si se fijan, emitida por la segunda sala de la Corte de julio de 2019, su rubro reza: presunción preliminar de inexistencia de operaciones, queda sin efectos cuando dentro del plazo previsto para ello la resolución que la confirma y decide en definitiva sobre la situación jurídica de los contribuyentes que se ubicaron en ese supuesto del primer párrafo. Habla de los emisores y es lo que les decía que aquí antes no eran 50, sino 30 días, no se establecía la consecuencia jurídica de qué pasaba si la autoridad no valoraba y notificaba dentro del término perentorio que se establecía de manera textual en el párrafo. Ahora ya lo establece, ya no es tampoco de 30 ni 5, es de 50 días. Un asunto de operaciones inexistentes vigente antes del 2017, pues tendrá bastantes posibilidades de obtener un resultado favorable precisamente por esa tesis que se encuentra todavía vigente, no ha sido sustituida. Sobre la segunda tesis, esta es aislada, y si bien tiene simplemente por ahora un criterio orientador, no dudo que la pueda hacer suya algún magistrado instructor. Esa tesis se emitió el viernes de la semana pasada, y su relevancia, ¿por qué decimos que es luz y no obscuridad? Es porque establece un nuevo término, oportunidad, para que el contribuyente impugne el acto de autoridad, ¿saben? Que sería la parte de la oración del cuarto párrafo de la última oración, ¿sí? Y que explica, bueno, de lo de las notificaciones, cuáles son de medios de comunicación y cuál es individualizada. Obscuridad, pues ya imagino todos ustedes las tienen en la mente, ya las saben, las conocen, que no vulneran este procedimiento ni la libertad del trabajo, ni la derecho de audiencia, ni la presunción de inocencia. Quiero resaltar un poco esta tesis, la del medio. Se fijan con los criterios de jurisprudencia emitidos a finales del año pasado y los que se están emitiendo a principios de este año, cada vez pierde más valor en el ámbito fiscal y también en el ámbito administrativo, lo de la valoración del principio de presunción de inocencia. Decía un conocido administrativista en Twitter,
El ver una resolución favorable aplicando el principio de presunción de inocencia es como ver un unicornio. Y bueno, por los criterios que actualmente se han emitido, pues puede tener cierta verdad. Donde puedes tener un poco más de oportunidad que se haga valer en los procedimientos de responsabilidad resarcitoria, pero también su modulación cada vez se está reduciendo. Eso es luz contra obscuridad. Aquí viene una parte muy interesante. Palabras clave. Y dentro de estas palabras clave puse otras palabras clave. Fecha cierta. Pues todos conocen la contradicción, han leído la misma. Por cierta que se entiende, pues fecha real verificable que un acto jurídico surtió efectos. Lo que no dice la contradicción de tesis y yo lo que he tenido en la práctica como resultado favorable, yo no tengo la verdad, ni estas son tampoco recetas de cocina, son tips que pudieran ustedes aplicar. ¿Cuándo un documento va a tener fecha cierta? Desde luego, cuando siguiendo tanto los criterios jurisprudenciales como atendiendo la literalidad de los ordenamientos civiles y fiscales, un documento adquiere fecha cierta cuando se presenta ante notario público, cuando se presenta ante registro público de la propiedad y el comercio, cuando muere uno de los firmantes. Pero no son los únicos supuestos. Para mí, y lo que he visto en la práctica, también va a adquirir fecha cierta cuando se aplique una NOM, que es la 151-2016, más adelante la veremos, o cuando los contratos se firman con firma electrónica. No sé si conozcan ustedes aplicaciones, inclusive hubo una que se presentó en Shark Tank, que se está usando ahorita, no recuerdo el nombre, pero ahí al subir el contrato y firmarse también tendrá fecha cierta, porque es una firma digital. ¿Cuándo más podría adquirir fecha cierta un contrato? Pues cuando te presentas en una licitación, porque ahí se está presentando ante una autoridad pública, sea municipal, estatal o federal. Eso por fecha cierta, unos elementos. Materialidad de operaciones. En este sentido, y para fines fiscales, la materialidad es aquel atributo que reúne las operaciones que efectúa determinado individuo o persona moral, ya sea con sus clientes o sus proveedores, y que cuenten con suficiente evidencia material y sensible para demostrar su efectiva realización. Esto se va a relacionar con la carpeta de evidencias que más adelante les mostraré. Simplemente va a ser un ejemplo. Esto con el soporte material, ¿para qué? Demostrar activos, personal, capacidad, infraestructura y demás. ¿Sale? Ya estos dos otros elementos no se explican en ley, se han explicado en sentencias, en tesis de jurisprudencia temáticas. Todos conocerán la conocida sentencia Roa, que se llevó a cabo en el juicio exclusivo de fondo, que explica el término sustancia económica y razón de negocios. Bueno, pero también esos son explicados no solo en esos ámbitos, también se explica en jergas financieras, ya los vamos a tocar. Por sustancia económica, se entiende como un estándar fáctico a través del cual el contribuyente demostrará a la autoridad que efectivamente se recibió el bien o un servicio a cambio de una contraprestación. Aquí es muy importante, estimados, que si un fiscalista tenga ciertas nociones civiles, y aquí va a adquirir bastante valor la teoría de los contratos y de las obligaciones, porque la extinción de la obligación no solamente se extingue con el pago, puede extinguirse con dación, novación, etc. ¿Qué libro les puedo recomendar para que estudien la teoría de los contratos y de las obligaciones, que son esenciales desde la carrera que estás estudiando la carrera para entender las bases de otras materias más complejas? Yo les recomiendo el de Vaqueiro, ¿sí? Para el tema de extinción de obligaciones, que muchas veces se le cuatropea a la autoridad, porque básicamente siempre quieren que se soporte exclusivamente con pagos, y pues no es la única manera de extinguir la obligación. Ahora bien, en cuanto a la razón de negocios, en la jerga financiera se entiende como el motivo para realizar un acto al cual se tiene derecho relacionando con una ocupación lucrativa y encaminada a obtener una utilidad. Es decir, se trata de la razón de existir de cualquier compañía lucrativa que implica buscar ganancias extraordinarias que beneficien al accionista, desde luego, y propicien generación de valor, creación y desarrollo de las relaciones de largo plazo con clientes y proveedores,
¿Qué es la razón de negocios en pocas palabras? Bueno, es la utilidad que la autoridad estima que debiste de haber obtenido. Es decir, ¿sabes qué? Pues ¿cómo es posible que tu utilidad, que tu margen de ventas fue 20 millones, pero tu utilidad bruta pasó de ser en un año del 40 a ser del 28% y que tú me estés reportando en tu declaración anual una utilidad final de 25%? Bueno, dice, ¿sabes qué? Eso no es lo razonablemente esperado y pues por razón de negocios te voy a iniciar una revisión. Estas yo no he visto todavía alguna por razón de negocios. Veremos más adelante si se va a hacer o no por la web, pero por lo pronto ahí está prevista en código, ¿sale? Más vale que prevenir. Recomendaciones. Hablaba de diapositivas anteriores de la carpeta de evidencias. ¿Qué documentos puedes tener esta carpeta de evidencias? Para empezar, yo les recomiendo que no crucen tanta información por teléfono, dejen rastros escritos, mensajes de WhatsApp, correos y demás. ¿Y qué documentos pueden introducir en su carpeta de evidencias? Hay que ser bastante ordenados por cada ejercicio fiscal. Actas de asamblea, propuestas, cotizaciones, bitácoras, carpetas con intercambios de información en correos, convenios y contratos, reglamentos, pólizas, estados de cuenta. Recuerdo un asunto, este fue de Michoacán, donde el contador de la empresa le dice, ¿sabes qué, Eric? El SAT me está requiriendo casi hasta el perico. Digo, ¿por qué? Bueno, era una empresa de fletes. Es una empresa, dedica principalmente a fletes. Pues que me está pidiendo, y no quiere decir que no lo tenga, sí lo tenemos, pero nos está pidiendo el examen psicológico del chofer, la licencia del chofer, la solicitud para trabajo del chofer, la bitácora de entrada y salida de la mercancía, de llegada por parte de la empresa, lista de raya, lista de asistencia, y más documentos. Nosotros lo exhibimos desde la última acta parcial, acta final, y la autoridad pasó de quererlos determinar un crédito de 10, 8 millones a prácticamente no determinar nada. ¿Por qué? Desde luego, si iniciaron una revisión, aun cuando no proceda, pues tienen que determinar algo. Y bueno, ahí lo importante fue que redujimos bastante el monto del crédito. ¿Y por qué es relevante? Pues para que el monto de la garantía del interés fiscal no se vaya tan arriba. Entonces, repasando, esos son algunos documentos que pueden integrar su carpeta de evidencias. Si interpretamos, como lo han hecho algunos tribunales a rajatabla, lo de la contradicción de tesis de la fecha cierta, se está llegando al extremo de pensar que hasta la contabilidad se tiene que certificar. Yo lo que les recomiendo, les digo y reitero, es hacer uso de su documentación que integra la contabilidad y todavía aquellas que son datos informes que no son precisamente de la contabilidad lo van a certificar, pues obviamente les saldría muy caro. ¿Y por qué recomiendo la NOM? Bueno, porque va a tener este valor pleno en lo que certifique con su certificador autorizado, valga la redundancia, y va a salir más barato. Supongamos que una hoja con un notario por barato te sale en 40, 50 pesos. Aquí a lo mejor si son 10,000, 5,000 hojas, te puede salir a 5 o 10 pesos la hoja. Por eso es que recomiendo hacer uso de esta NOM, la 151 SCFI 2016. Armando. Buenas tardes. También se necesita aviso de privacidad. Sí. De hecho, ojo también con compliance, que es otro tema, en cuanto a la confidencialidad y datos privados. Deben contener en su página web, redes sociales y demás documentos, o inclusive en los contratos, una cláusula de privacidad y confidencialidad. Perdón, me trabo con eso. Y de hecho, ya es meritorio de multas el que no se tenga. Así que ojo con eso, Armando. Bueno, explicando ya la NOM 151, bueno, esta NOM establece los requisitos que deben de observarse para la conservación de mensajes de datos y digitalización de documentos. Fue aprobada por el Consejo el 18 de agosto del 2000. Aquí me fui en el futuro. Bueno, ahí quise poner 2016. Luego publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de marzo del 2017. Y bueno, ¿en qué se regula, qué regula esta NOM? Las relaciones comerciales. ¿Dónde se regulan las relaciones comerciales? En el Código de Comercio. En específico, se relaciona con lo que la letra dice el artículo 33, 34,